Hello everybody, hello. Welcome to another English class, students. I'm so happy, estoy muy feliz por estar con ustedes en una nueva clase, chicos. Y hoy día vamos a estar aprendiendo lo que es transportation. Repeat after me, please. Transportation. Transportation, muy bien. Transporte. Muy bien, es las diferentes formas en las que podemos llegar a nuestro destino, ¿verdad? Que puede ser tanto de manera aérea, es decir, en los aires, marítima por mar y terrestre, que es por tierra, ¿verdad? Hay diferentes formas de llegar a nuestro destino o a un lugar. Y vamos a estar conociendo más de transportation, diferentes tipos de transportaciones o de transportes. Así que let's start with the class today. Yes. The first transportation is car. Car. Este es el más común, ¿verdad? El que conocemos nosotros. Car, que significa carro. Car. Durante este video, durante esta videoclase, ustedes van a repetir después de mí, ¿sí? Ok. Y tenemos car, bus. Bus. Muy bien, en español es bus, se escribe igual, pero se pronuncia bus. Bus. Esto significa bus. Puede ser un bus normal o un bus de la escuela, etc. Tenemos también lo que es train. Train. Train, que significa tren. Train, tren. Bueno, aquí en Ecuador, si no me equivoco, creo que en Quito hay uno. Bueno, no conozco muy bien, pero dicen que es muy bonito. Tenemos ship. Ship. ¿Sí pueden ver cómo es ship? Esto significa embarcación. Aunque si también buscamos la traducción en español, también puede decir barco o buque. Normalmente estos son los que la gente hace sus viajes, como tipo Titanic. No sé si algunos han visto el barco de Titanic. Eso era un ship. Un ship, un barco, una embarcación. Ya vamos a ver más adelante otro también que significa barco, pero es diferente. Pero ship lo van a traducir como embarcación o buque. Cualquiera de las dos son correctas. Tenemos airplane. 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 Esto significa, muy bien, avión, airplane. Ustedes pueden ver cómo es la palabra air, de aires. Tenemos bike, bike, bicicleta. Muy bien. Tenemos aquí motorbike or motorcycle, que viene a ser moto, moto. Cualquiera de las dos son correctas, chicos. Así que both are correct. The next, van. 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 Esto significa, van es camioneta. Camioneta. Van, camioneta. Así es. Camioneta. Van. Van, camioneta. Okay, with the next. Lorry. Lorry. Lorry significa camión. Esos camiones grandes que se utilizan para transportar mercadería. Muy bien. Lorry. Lorry, camión. Lorry, camión. The next picture is ambulance. 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 Ambulancia. Ambulance. Ambulance. Otra vez, repeat after me, please. Ambulance. Ambulance. Good. Muy bien. Tenemos boat. 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 ¿Qué significa barco? Ahí viene lo que les decía hace un momento. Boat. Este es barco. Este sí directamente es barco. Pero se refiere a esos barcos más pequeños que utilizan los pescadores de las playas cercanas. Donde van las personas para simplemente pasear.
son los más pequeños. Los que yo les decía anteriormente, esos sí eran embarcaciones así como tipo Titanic, grandes, eran buques grandes, donde la gente, pues bueno, va y pasea con sus familias y son más caros, obvio, es diferente. Tenemos helicóptero, helicóptero, helicóptero. Miren, no digo helicóptero, no digo helicóptero. La H es un sonido de la J, helicóptero. Muy bien, y estas palabritas de aquí abajo quiere decir que un bot es manejado por un capitán algunas veces y tenemos helicóptero por un piloto, ¿verdad? Tenemos cano, 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 cano. ¿Qué significa esto? Canoa. Canoa es un medio de transporte de los más antiguos. Bueno, cana sí se podría también decir que lo usan los pescadores. Más sería con esto, cana. Es el instrumento más antiguo, un medio de transportación muy rápido, económico también. Así que bueno. Horse, horse, caballo. ¿Pero por qué pone un caballo aquí? Bueno, les cuento, chicos, que el caballo también es un medio de transportación para llegar a un destino que se utilizaba en tiempos antiguos. Entonces, por eso lo quise incluir, porque no solamente es el horse, también hay otros animales. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Horse, caballo, horse. Y bueno, homework. Don't forget, my dear student, no olvide, repeat 3 times each word in a paper and paste a picture. Repetir 3 veces cada palabra en una hoja de papel y pegar una foto por cada una de ellas, ¿sí? Yo les voy a estar enviando estas imágenes de aquí específicas que encontré en un documento para que ustedes simplemente la impriman, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por la clase del día de hoy, chicos. No se olviden enviarme su tarea, hacerlo bien bonito y esas repeticiones tanto en inglés como en español, please, para tenerlo bien en claro, ya que vamos a trabajar muy fuerte con este tipo de transportation. Así que goodbye, have a nice day. Thank you.